Estamos aquí con el cineasta, director Juli Suárez. Juli Suárez, yo me llamo Julieta. Juli Suárez, que nos ha presentado hoy en el Festival Internacional de Cine del Bajío una película que pues, me ha encantado, que es Odrade, que no solo es un documental, sino que es un documental que juega mucho con la ficción, ¿no? Hay una narrativa muy bonita, hay una narrativa que no es como el típico documental aburrido, lineal, ¿no? Que cuenta una historia de manera, pues, común, ¿no? Y bueno, yo te quería preguntar, hay una autora que se llama Svetlana Boy, que habla de este tema de la nostalgia, ¿no? Dice algo así como que la nostalgia es un anhelo por un lugar que ya no existe, o que a lo mejor nunca existió. Dice, la nostalgia es un sentimiento de pérdida y desplazamiento, pero también es un romance con la propia fantasía. Y en tu film yo veo mucho de nostalgia porque, bueno, no lo voy a spoilear, pero voy a hacer como una breve semblanza. Y hablo un poco de una pareja de artistas que no hace arte como se hace actualmente, ¿no? Que no usan nada de tecnología como lo estamos usando nosotros ahorita, que finalmente no están súper pegados al internet o al celular, y sin embargo hacen milagros, ¿no? Hacen fantasía, hacen ilusión. Entonces quisiera preguntarte cuál es tu relación, ¿no? En este film con la nostalgia. Bueno, la nostalgia en este film podría venir por, por una sencillez, por una manera de vivir y trabajar y hacer las cosas de una manera sencilla, con recursos muy sencillos, donde se puede demostrar que no hace falta tantos avances tecnológicos, no hace falta correr tanto, no hace falta ir tan deprisa como vamos hoy en día en nuestra sociedad para poder crear momentos mágicos, fantasía, para poder hacer brillar los ojos del público. Es esa nostalgia de que aun haciendo un espectáculo de calle del siglo XIX como hacen ellos, son capaces de crear todo eso. Sin mecanismos digitales, sin avances tecnológicos, y es esa la nostalgia de que la esencia de donde venimos, con recursos muy sencillitos, pues con eso aún se puede crear magia. Y esa es la nostalgia que hay en el film. Sí, es un film muy bonito porque, bueno, y vale señalar que él habla de unos artistas, de una pareja de artistas que finalmente hacen arte, ¿no? En este siglo, ¿no? Pero así como recurriendo a las técnicas de cuando no había todos estos productos, bueno, tecnológicos, ¿no? Entonces, y quisiera preguntarte algo más. Bueno, esta pareja de artistas finalmente son teatreros, también son músicos. ¿Nos puedes contar un poco más pues de qué te llamó la atención de ellos, ¿no? Porque es algo muy, porque no nada más es el que hace teatro para niños, sino que hay algo más, ¿no? ¿O por qué elegiste a esa pareja? Bueno, los elegí porque fue para mí un descubrimiento el conocerlos. Jordi Macaya, el protagonista, es profesor de música en una universidad, pero es que antes de eso él había estudiado ingeniería técnica. Por eso tiene esa habilidad para crear esos artilugios y esos artefactos únicos en el mundo, porque son autoinventados por él, con los cuales pues hace esas músicas y hace esos espectáculos de imagen tan bonitos, ¿no? Y Genisa, la que la acompaña, es una experta, bueno, es una máster en teatro, digamos, tiene mucha carrera hecha en teatro, que es la que acompaña y es la que pone la dramaturgia en esos espectáculos, ¿no? Entonces, a mí, el hermano del protagonista me lo explicó, dice, oye, mira, mi hermano hace esto en tal zona de los Pirineos, y yo dije, yo quiero conocerlos, y fue ver el espectáculo y dije, aquí hay una historia muy bonita, muy nostálgica, pero aquí hay un homenaje a los inicios del cine importante para hacer. Eso es muy importante. Y antes de ir a los homenajes del cine, a mí me gustó mucho una parte que tiene que ver con, a ver, no sé si con una crítica, pero sí al capitalismo, ¿no? En alguna parte de la película se ve cómo le cobran a los niños, ¿no? O sea, los niños pagan dependiendo qué peso tengan. O sea, para entrar a ver el espectáculo de esta pareja, pues ellos tienen que pesarse y en base a eso pagan un centésimo de euro o algo así. Eso es muy bonito, es un gran detalle, ¿no? Porque también remite a este arte que se hace pues de manera más transparente quizás, ¿no?
y que al mismo tiempo no es un arte para masas y que al mismo tiempo no es un arte que su fin último es vender, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de eso? Es un gran detalle en el film. Sí, ellos utilizan ese sistema como se utilizaba en el siglo XIX en los espectáculos callejeros en Inglaterra. Pero claro, el sentido que tiene hoy en día ya no tiene tanto. Es decir, en aquella época, en el siglo XIX, se pesaba a la gente antes de entrar y entonces pues el que estaba más grandote, más regordete era porque vivía mucho mejor y entonces ese pagaba más porque pagaba por peso. Y el que era más delgadito o más flacucho, pues entonces esa persona pagaba menos porque sus recursos eran más limitados. Hoy en día ya no tiene tanto sentido porque hoy en día casi podemos decir que es al revés. El más delgadito es el que se cuida más, tiene más tiempo libre para cuidarse y estar delgado que no el que está mal alimentado, que está un poco más regordete, ¿no? Pero sí que tiene el sentido muy importante para los niños. Es decir, los niños pues al ser más pequeñitos pues pasan por la balanza igual, pero como es muy poco lo que cobran porque son céntimos de euro por peso, entonces los niños son los que menos pagan y pagan un precio ridículo realmente, ¿no? Pero como dice el protagonista en la película, es como una taquilla inversa que se le suele decir hoy, que antes de pasar el sombrero y que les echen unas monedas, antes de que haya ese acto de caridad, él prefiere que haya un acto de justicia y que sea el peso quien decida el precio de la entrada. Sí, es muy bonito esto. Y bueno, en este sentido, bueno, también tu documental, que es lo que yo digo, no, o sea, no narra una historia lineal y intercalas imágenes al inicio, yo haciendo spoilers, ¿no? Comienza con esta imagen maravillosa, ¿no? De los inicios del cine, de los hermanos Lumière, pues grabando a la gente que sale de la fábrica, ¿no? Pues el inicio del cine, el inicio de la industrialización y el inicio de algo que se necesita para toda esta gente que finalmente trabaja todo el día, y el cine nace como esa idea de que tiene que ser visto por el pueblo, ¿no? Por todos. Entonces es muy bonito. Después hay imágenes de Meliá, después terminas con Keaton, me encanta Keaton. Entonces yo al inicio decía, bueno, ¿por qué esas imágenes? ¿No? Las vas intercalando también y van coincidiendo con la historia de la pareja de artistas del siglo actual. Pero nos puedes contar un poco de estas imágenes, por qué las has elegido pues esta evocación clásica, ¿no? De los arranques del cine. Aquests artefactes, aquests artilugis, són la base dels diferents espectacles que he anat fent basant-me en ells. Un seria més en ritme, un altre més d'imatge i música, l'altre imatge sol, i sempre pensant que fos el company a l'hora de presentar-me en públic per fer una història concreta. I per començar, us presentarem un artiluxi molt especial. També tot aquest conjunt d'artiluxis fa una miqueta d'història del cinema.
Sí, pues como ellos hacen ese espectáculo de sombras y de teatro de papel, que son los inicios de lo que es el cine actual, pues quise aprovechar para volver a recordar y hacer como un homenaje a esos primeros cineastas como fueron los hermanos Lumière, Georges Méliès, bueno, Buster Keaton, sale el segundo de Chaumont, un gran cineasta español también, que estaba en esa época, y utilizo esas imágenes narrativamente en paralelo. Es decir, a medida que va transcurriendo la historia, todas esas imágenes tienen que ver con los hechos narrativos que van pasando en la película. Pero eso sí, empiezo por la salida de la fábrica de los hermanos Lumière, porque es la primera imagen cinematográfica, ahí nace el cine, y como yo siempre reivindico, que soy un gran amante del documental, siempre reivindico y denuncio de que el cine nació con el documental, aunque la ficción siempre nos ganará hoy en día, pero que no nos olvidemos que las primeras imágenes que se vieron fue un documental. Y también un pequeño detalle que me gusta siempre recordar es que lo primero que se filma es a la clase obrera, a la gente más humilde, a la trabajadora, ¿no? Entonces, aparte de ese homenaje a los inicios del cine, pues están esos dos detalles que me gusta siempre recordarlos cuando estoy con el público. Sí, es muy bonita esa parte, ¿no? Yo pienso que tu documental es un doble homenaje a esta pareja de artistas que ha conservado esta idea de arte más allá pues sí, del consumismo, del capitalismo, de sucumbir o de pensar que solo se puede hacer arte con lo digital, ¿no? Y al mismo tiempo es un homenaje a la historia del cine, a cómo nace y finalmente cuál era su objetivo, ¿no? Que sí está lejano como dices, comienza como ser un cine documental que habla del pueblo mismo, ¿no? O sea, el pueblo viéndose en tercera persona, ¿no? Exactamente, digamos que esta gente que hizo los inicios del cine, que estuvo trabajando como Georges Méliès, pues hacían esos espectáculos como ellos hacen dentro de la carpa esa pequeñita, ¿no? Hacen el teatro de sombras, que con las sombras pues se va explicando unas historias en paralelo y se explica ya cómo empieza ahí el cine, ¿no? Se explican también historias a través de un teatro pequeñito de papel, ¿no? Y todos esos detalles pues son los que el público hoy en día no está acostumbrado a ver eso. Estamos acostumbrados a ver películas de acción con grandes tecnologías, pero esas cosas tan sencillas realmente al público le hace brillar los ojos dentro de la carpa, porque entra en un mundo estrambótico, raro. Las músicas son raras porque están hechas con esos mecanismos de él, y entras todo como en una cueva subterránea donde la magia empieza a surgir con historias sencillas, aparatos sencillos y todo de una manera sencilla, sin complicarse la vida. Así es. De hecho, bueno, el título es Odradek. Nos preguntas por qué ese título, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Que nos cuentes. Como hacemos dentro de la película también ese pequeño homenaje a los objetos, que ese es otro gran tema, el de los objetos, porque él al construir sus aparatos, sus artilugios, él siempre me decía que cada vez que hace uno, pues parece que como una parte de él queda dentro del objeto, ¿no? Y ese objeto pues tiene una parte de su alma, y tiene alma. Entonces, el objeto que podríamos decir que simboliza toda esa ideología del protagonista es el Odradek. ¿Por qué? Porque es el objeto más humilde, de los más humildes, no voy a decir el más, pero sí de los más humildes que puede existir. Y es ese pequeño objeto que es donde se guardan los retales de hilos de nuestras madres, de nuestras abuelas, que cosen en casa, que nos han estado remendando las camisetas y los pantalones, y esos hilos que les sobran pues se guardan en ese pequeño objeto, y el Odradek no tiene otro sentido, pero viene dado todo porque Franz Kafka lo utiliza en un cuento, que es Preocupaciones de un padre de familia, y Kafka dice que ese objeto tan insignificante a él le tiene muy inquieto, porque dice: yo dejaré de existir, yo moriré, y ese objeto seguirá existiendo en un rincón de la casa o de otra casa, pero seguirá existiendo. Entonces se hace como esa simbolización de lo que es el objeto hoy en día.
Digo que es otro gran de los temas, el tema del objeto, porque a veces no somos conscientes de los objetos que nos rodean o que conviven con nosotros durante el día, ¿no? Muchos de ellos fabricados para darnos un servicio en nuestras vidas, otros para crear magia y fantasía como son los de la película, otros para transportarnos como son los coches, digamos, todo el mundo de los objetos que en definitiva están hechos para darnos un servicio y nos lo dan. Hay un curioso ejemplo. En Japón, los utensilios más humildes como son los de la casa, un plato o un vaso, cuando un plato se rompe, hay ciertas personas en Japón que cuando lo tiran a la papelera porque ese plato se ha roto, le dan una pequeña oración de despedida y gracias por el servicio que les ha dado. Es decir, que dentro de lo que es el mundo del objeto habría mucho también que hablar, pero ahora no es el momento. Pero sí que se simboliza en la película y hay ese pequeño homenaje. Sí, hay una filosofía, una fenomenología, ¿no?, del objeto, pero el objeto que estos artistas usan, porque ellos hacen, o sea, tienen objetos que ellos crean para hacer música que a nadie se le hubiera ocurrido, objetos que ellos crean para proyectar imágenes, que no tiene nada que ver con lo digital ni con la tecnología, sino son como artesanales, objetos que ellos hacen con sus manos y con cosas simples, ¿no?, para hacer arte. Y eso es muy padre, ¿no?, porque es algo muy original. Entonces, pues sí puedes tener una creación artística, ¿no?, sí puedes compartir esto con la comunidad sin necesidad de tener un proyector, sin necesidad de tener internet, sin necesidad de tener aplicaciones, etcétera, etcétera. Entonces sí hay una fenomenología muy interesante del objeto que vale la pena rescatar. Sí, además esos objetos realmente, yo lo he visto en directo, la gente cuando los escucha y los ve se quedan asombrados porque dicen, ¿qué es eso? 4 maderas ahí puestas con 4 tornillos, pero cuando lo escuchan, ese sonido que lanza, o cuando los tubulares que está hecho con restos de lavadora, que hace lo que es el teatro de sombras, pues la gente realmente se les abre los ojos de par en par, ¿no? Y quedan estupefactos y como embobados o embebidos viendo ese espectáculo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo de que todos esos objetos autoconstruidos por Jordi Macaya, todos esos objetos tienen una parte de Jordi dentro, digamos, porque además eso lo quise también mucho simbolizar al principio de la película, cuando se ve en esas imágenes tan intimistas a Jordi pues cuidando sus artilugios, engrasándolos, mimándolos, cuidándolos, es decir, que son como parte de su familia. Sí, eso es muy padre. Oye, digo, a lo mejor es complicado, digo, más allá del festival, ¿no?, más allá de los festivales, que luego a veces es un problema con el cine, ¿no?, que el cine que es, pues sí, de arte, ¿dónde podríamos ver tu película? Bueno, pues mi película ahora justamente hace una semana se estrenó en España, está en las salas de cine de España, y al mismo tiempo está recorriendo algunos festivales, pero cuando pase todo este recorrido, normalmente mis películas yo siempre las colocamos en Filmin, en la plataforma de Filmin. Lo que pasa es que no sé si en México se podrá ver porque yo las pongo allí en Cataluña, en España. Pero bueno, siempre está disponible todo mi cine en Filmin. Sí, generalmente sí se puede ver. No sé si, pero esperemos que sí. Pues claro. Muchas gracias por esta interesante charla. Gracias a ti por la entrevista.